que tradicionalmente el que encabeza el hogar es el hombre. Pero a partir de los resultados de la encuesta de 2006, nosotros nos damos cuenta que hay una parte de la historia que falta ahí. Es decir, y a fin de cuentas, si vas a hacer cada vez un análisis más micro, pues tienes que ver exactamente cuáles son los roles que se juegan al interior del hogar. Y muchas veces el rol o el motor o el freno a ciertas situaciones dentro del hogar en una sociedad tradicional como la mexicana puede partir de la madre. Entonces tenemos que saber no solo qué está pasando con el padre o jefe de hogar, sino con la madre. Y además no solo tenemos jefes hombres, sino que cada vez tenemos más jefas mujeres. ¿Sí? Entonces es muy importante llenar ese hueco. Ahora, ¿qué nos muestran en general los resultados del informe? En primer lugar, estamos encontrando niveles bajos de movilidad social en el contexto internacional, y más adelante me voy a explicar. En segundo lugar, lo que sí es cierto es que hay una composición relativamente movible entre los estratos medios de la población, y de hecho es casi perfecta, es decir, en los estratos medios, en términos relativos siempre, sí hay movilidad importante en México. El problema lo estamos encontrando en los extremos de la distribución. La que sigue, por favor. Para explicarles a qué me refiero con esto que les dije. Gracias. Ustedes ven aquí este 48, que es México, a lo que se refiere es que 48 de cada 100 mexicanos que nacieron en el, les voy a decir, quintil más bajo socioeconómico, es decir, en la quinta parte del estrato socioeconómico más baja, es decir, mis papás estaban ahí, hasta abajo, en la cola izquierda de la distribución. 48 de cada 100 mexicanos que nacieron ahí se quedan ahí. ¿Sí? ¿Eso es alto? ¿Es bajo? Pues nosotros en México diríamos que pues es normal, ¿no? ¿O no? Pues yo digo, ¿por qué no? ¿No? Pues si mis papás estaban hasta abajo, pues yo también. Eso es lo normal, ¿no? Pero cuando nos comparamos internacionalmente resulta que no es, que no es, no voy a decir lo normal, pero no es lo común. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, si nos comparamos con una sociedad latinoamericana como es Chile, en Chile solo 1/3 de esos 100 se queda hasta abajo. Es decir, todos los demás se mueven hacia arriba, no se pueden mover más abajo. Todos los demás se van a mover hacia arriba. No sabemos cuánto, pero sí se mueven hacia arriba. Y si vemos, por ejemplo, bueno, Estados Unidos siempre es importante porque es la tierra de las oportunidades, pero resulta que no tanto, ¿sí? Es decir, la sociedad norteamericana está estratificada y tiene posibles explicaciones a través de la fragmentación del sistema de seguridad social, etc. Es decir, la desigualdad es creciente. En el caso de los países, de los estados de bienestar, que es el caso típico son todos los países escandinavos, pues resulta que todavía los que se quedan hasta abajo, que nacieron hasta abajo, son menos que lo que casi la mitad de lo que pasa en el caso mexicano. ¿Cómo explicamos esto normalmente? Hay una correlación muy estrecha entre movilidad y desigualdad. Y yo lo entiendo de una manera muy fácil. Mientras mayor es la desigualdad, las distancias entre el que está atrás de mí y el que está delante de mí son, en promedio, son más grandes. ¿Sí? Entonces, si quiero alcanzar al de adelante, tengo que recorrer un camino más largo. ¿Sí? O si me voy a caer, me tengo que caer más que en una sociedad donde el estrato medio, como en las sociedades de estado de bienestar, pues están todos muy cerca. Tenemos estratos medios de 85-90% de la población. ¿Sí? Entonces, por eso, en parte, se está dando esta situación. Entonces, aquí estamos en un país de baja movilidad que se da precisamente en un contexto de alta desigualdad. La que sigue, por favor. Ahora, ya hablamos de esos 48 de cada 100 mexicanos, pero ¿qué tanto los que sí se mueven, en dónde acaban? Pues en el siguiente quintil, en el naranja, se mueven 22 de cada 100. Y nosotros sabemos por los datos de Coneval que todos estos son pobres. Es decir, que 70 de cada 100 que nacieron pobres son pobres. Esa es la historia de México en el extremo inferior de la distribución. La que sigue, por favor. Ahora, estos son los que nacieron hasta arriba. Pues más de la mitad de ellos se quedan hasta arriba, y si sumamos en la segunda columna, pues resulta que casi 8 de cada 10 se quedan al menos en el estrato medio alto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ahora, esto, ¿cómo lo explicamos, no? Entonces,
como lo hacemos todos los economistas cuando estamos haciendo, todos los economistas, todos los científicos sociales cuando estamos haciendo análisis multidimensional, pues tenemos que tomar los componentes de ese análisis multidimensional y desmembrar para ver qué está detrás, ¿no? Entonces, en el informe lo que hacemos es un análisis en distintas dimensiones. Uno es educación, otro es ocupación, que es el clásico de los sociólogos y que va a explicar mucho mejor Juan Enrique que yo. Una parte de actitudes ante la vida y un índice de riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en educación? Bueno, la historia entre educación y ocupación, educación es con qué me equipan para salir al mercado laboral. Y la ocupación, el estatus ocupacional es cuál es, en términos de la idea que tienen los sociólogos de nivel de vida, es el estatus ocupacional, es decir, es mi realización socioeconómica, es decir, con lo que me equiparon, ¿qué logro? ¿No? Entonces, deberían ser prácticamente espejos si es que el mercado funciona bien. Y de hecho, los resultados son consistentes. ¿Qué encontramos en el caso de educación? Pues lo que encontramos es simplemente que la condición de origen no determina nuestro logro a nivel básico y medio, ¿sí? En ese sentido, como país lo hemos logrado. Sin embargo, el paso a preparatoria y a universidad sí está condicionado por, valga la redundancia, nuestra condición de origen, ¿sí? Entonces sí importa quiénes somos para poder lograr cruzar esa barrera a la movilidad. Es decir, existe una barrera a la movilidad o, como lo llamamos en el informe, hay un cuello de botella que no estamos solucionando, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Qué tenemos ahí? Ahí se puede observar claramente, estos son los que vienen de los hogares de origen que estaban en el estrato más bajo y si se dan cuenta, preparatoria y profesional es muy bajito, ¿sí? Obviamente sin estudios es muy bajo porque en términos absolutos sí lo estamos logrando, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo la gráfica. La que sigue, por favor. Ese es lo de los más ricos y ahí, como se dan cuenta, ricos relativos, no crean que es muy boyante el asunto, pero son ricos relativos. Ahí, preparatoria y profesional es lo más alto, ¿sí? No tienen problemas. Abajo está bajito porque pues ya cruzaron la línea. Entonces ahí tenemos un cuello de botella que no estamos solucionando. La que sigue, por favor. Movilidad ocupacional se lo voy a dejar a Juan Enrique porque si no a mí me pescan en curva. Gracias. Bueno, me da mucho gusto estar en casa. Me da mucho gusto estar entre amigos. Muchas gracias a la universidad por habernos alojado. Y la verdad es que cuando lo platicamos con José Juan Olvera, pues yo pensé que estábamos pensando en algo mucho más pequeño. La verdad es que muchas gracias a las autoridades de la Universidad de Regiomontana y gracias a nuestros invitados por haber aceptado la invitación. Como ya ha dicho Roberto, el punto de interés, hoy en la mañana estábamos viendo una noticia acerca de Nuevo León, que es 2 o 3 noticias acerca de Nuevo León que tienen todas que ver, me parece a mí, con el tema de movilidad. Una de ellas es que nos dicen los periódicos esta mañana que el 50% aproximadamente de estudiantes que ingresan a preparatoria en Nuevo León no terminan el ciclo educativo, ¿sí? Y esto es realmente dramático porque lo que ahora no lo vamos a mostrar, pero lo que sabemos acerca de los datos que las encuestas nos proporcionan es que cuando empiezan a verse los rendimientos en ingreso y en calidad de vida, en otras dimensiones de la calidad de vida de las personas, es solamente después del nivel de bachillerato. Después de que las personas salen de bachillerato es que empiezan a ver algún tipo de rendimiento a su inversión en educación después de haber estado más de 10 años en el sistema educativo. Bueno, 50 personas que estuvieron, digamos, a punto, 50% de las personas que estuvieron a punto en Nuevo León, 50% de jóvenes entre 15 y 17 años no están completando el ciclo, ¿no? Y esto tiene que ver ahora, como nos dice, como ya antes nos dijo Roberto, tiene que ver con el tipo de ocupaciones que esas personas que logramos con cierto tipo de educación. Es decir, si tenemos, coloquialmente a veces decimos, oye, pues estudiar realmente no es que te asegure nada. Bueno, en promedio resulta que cada nivel completo, solamente cada nivel completo, sí resulta que sí nos reditúa en términos de ingreso y en términos de nuestra calidad de vida. Así que si hicimos un año de preparatoria o incluso 2 años de preparatoria,
es casi igual a si solamente hubiéramos terminado la secundaria y nunca la hubiéramos empezado. Hay que terminarla, ¿no? Cada vez hay que terminar la licenciatura, hay que terminar lo que uno empieza por una razón muy pragmática que tiene que ver con mejores tipos de empleos y mejores ingresos y mejor calidad de vida posterior. ¿Por qué nos interesa el asunto de las ocupaciones? Bueno, las ocupaciones, creemos que las ocupaciones son paquetes que incluyen no solamente la posibilidad de tener un mayor ingreso, sino también hay una parte subjetiva que es cómo te percibe la gente, ¿no? Es decir, cuando tú tienes una licenciatura, por ejemplo, en términos de las capacidades de influencia social que tú tienes en tu grupo, en tu comunidad, son más altas que si no completaste el ciclo de licenciatura y si tienes posgrado también, ¿no? Nos hablan de la posición que las personas ocupan en una estructura social determinada. Otra cosa que nos interesa es saber cuánta gente logra brincar de una ocupación manual a una no manual, ¿sí? Es decir, una no manual es aquella que evidentemente pues tiene que ver más con la mentefactura, decíamos, ¿no? Que con la manufactura, es decir, con la posibilidad de crear y concebir, tener ocupaciones creativas que necesariamente pasan por la universidad, ¿no? También hay como un discurso, es decir, no necesariamente tienes que pasar por la universidad. Bueno, lo que los datos dicen es que sí, si quieres tener cierto nivel de ingresos, cierto nivel de posibilidades, pues casi que necesariamente pasas por la universidad, y si no, tus rendimientos a tus inversiones de esfuerzo pues son mucho más bajas, ¿no? Aunque ahora vamos a decir un poco que tiene que ver, hay otro tipo de datos que tienen que ver con la posibilidad de creación de empresas y cómo eso sí tiene un rendimiento. En fin, si me da la siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos estos datos es cuáles son las personas que vienen del origen social más pobre y cómo logran brincar esta brecha, digamos, hacia las ocupaciones no manuales. Y tenemos que solamente 8% más o menos de personas que vienen de los estratos socioeconómicos más pobres logran tener en su etapa madura una posición no manual, y solamente 1% logra tener una posición no manual de alta calificación. Es decir, las posibilidades realmente de que una persona nazca en un entorno vulnerable, digamos, a que tenga un cierto tipo de ocupación que le permita tener una posición social y un ingreso razonable, pues son cercanas a cero realmente. ¿Me da la siguiente, por favor? Bueno, otra cosa que nos interesa saber es, una vez que sabemos esto, ¿cuáles son las diferencias de género? ¿Cuáles son las diferencias entre mujeres y hombres? Porque lo que sabemos acerca de qué tipo de hogares ingresan más dinero a su hogar y qué tipo de personas, qué tipo de hogares pueden vivir, pueden tener un ingreso permanente, pueden tener cierto flujo de riqueza, es que hay diferencias para hombres y mujeres. Con esos datos, las mujeres, sobre todo las mujeres que vienen de la condición de estratos bajos, tienen mayor certeza de quedarse ahí. Es decir, más o menos es 30% la diferencia entre mujeres y hombres que tienen mayor dificultad de salir del estrato social más bajo. Por otra, eso le llamamos un fenómeno de suelo pegajoso, y tenemos otro fenómeno que es techo de cristal. Las mujeres con origen en estratos altos tienen menor certeza de quedarse ahí. Es decir, una vez que por accidente de cuna, ¿sí?, una mujer ha nacido en un hogar cuyo origen socioeconómico es más alto, es más probable que a lo mejor por circunstancias románticas, digamos, baje a un estrato socioeconómico más bajo, que los hombres tienen mayor posibilidad de quedarse ahí. Hay un tercer fenómeno que ocurre con esta diferencia, y es qué ocurre en la tercera generación, porque lo que preguntamos es, bueno, si usted tuviera dinero solamente para mandar un hijo a la escuela, ¿a quién mandaría? ¿Al hijo varón o a la mujer? ¿Sí? En general, el grueso de las personas contesta a ambos, pero las diferencias entre, digamos, dada una situación de vulnerabilidad y una situación en que tienes que elegir a quién mandar a la escuela, resulta que las diferencias entre a quién mandas a la escuela son más del doble hacia los hombres que hacia las mujeres, lo cual no hace más que perpetuar la división de género, digamos.
La participación laboral femenina, en resumen, sí está condicionado por las características del hogar de origen. Me da la siguiente, por favor. Entonces, una cosa que hacemos es, bueno, ¿qué tipo de padres terminan teniendo un efecto? Es decir, ¿cuál es la educación de los padres que termina teniendo un efecto en esta participación, una mayor participación laboral femenina? Y resulta que hay una relación. Esta es la encuesta nacional, con datos de la encuesta de movilidad social en México, y tenemos que hay una relación entre a mayor educación, a mayor grado, entre más alto es tu nivel educativo, más probable o más frecuencia las mujeres están ocupadas, y esto hace que las mujeres ocupadas hace que haya por lo menos 2 ingresos en casa y hace que haya una mayor calidad de vida en los hogares. Me da la siguiente, por favor. Estos son datos preliminares. Tenemos una encuesta de movilidad social en Monterrey. Lo que hicimos fue en 2012 replicar algunos módulos, no todos, es un cuestionario más pequeño, para ver qué ocurre con Monterrey, porque Monterrey, como ustedes saben mucho mejor que nosotros, pues es una ciudad en el contexto nacional muy interesante, no solamente en términos de la dinámica socioeconómica que tuvo en el siglo XX la ciudad, sino también científicamente, porque Monterrey ha tenido, es la tercera encuesta de movilidad que ha habido en esta ciudad, es decir, la primera fue en el 72, cuando vienen unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin a hacer un levantamiento en Monterrey. En 2000, un investigador regiomontano, ahora trabaja en Colegio de México, Patricio Solís, hace un segundo levantamiento. Y en 2012, otro investigador, casi regiomontano, pues coordina un esfuerzo de esta naturaleza, cobijado, digamos, por el CEI. Y lo que tenemos, apenas están saliendo los datos, pero lo que tenemos es que hay un matiz, es decir, aunque la tendencia en términos de la relación entre la educación del padre y una mayor participación laboral parece sostenerse en una foto grande, digamos. Si nosotros vemos, igual tenemos una mayor participación entre las hijas de las personas, entre los padres más educados, ¿sí?, versus las hijas de las personas que no estudiaron. Pero tenemos este salto que, digamos, aún falta analizar. Una hipótesis es que esto, es decir, que hay cierto conservadurismo en las colas, por ejemplo, en las colas de la distribución, que en medio no ocurre. En medio las personas están tratando de ver realmente cómo viven mejor, pero insisto, hay que hacer un desagregado por cohortes, digamos, que ver cómo se están comportando los grupos sociales más jóvenes versus los más relativamente más viejos, digamos. ¿Me da la siguiente, por favor? Muy bien, como ya dijimos, hay algunos efectos probables, todos son hipótesis todavía, algunos ya están siendo probados. Otra cosa que quiero decir es que el informe contiene, y todo lo que estamos presentando hasta aquí es información descriptiva, como ustedes están pudiendo analizar, pero ahora mismo están procesando también análisis más sofisticados. El campo de la movilidad social es probablemente el campo en las ciencias sociales más rico en términos de metodologías tanto de levantamiento como de estimación de los datos. Es un campo muy rico, un campo de intersección entre la sociología, la economía y otras ciencias, pues que va a dar lugar a muchos más estudios más robustos, más sofisticados en los próximos años. Muy bien, entonces lo que ya dije es que hay un efecto de tercera generación donde hay una asociación entre el nivel educativo del padre del entrevistado, su educación y las expectativas educativas que tiene hacia sus hijos. Básicamente, entre menos educados están las personas, menos expectativas también tienen a sus hijos y por tanto menos inversiones también hacen en términos de las actitudes y de inversiones reales hacia los hijos. Sabemos también que los ninis, es un análisis que ha hecho Eva Arceo del CIDE, los ninis provienen de hogares donde las expectativas de educación sobre los hijos son bajas. Es decir, también tenemos una larga tradición de estudios anticipando de dónde vienen las expectativas, porque uno dice, bueno, sí, pero si a este chico le echara más ganas, decimos, ¿no? Y tenemos como ese discurso de echarle ganas, contestamos el teléfono, ¿no? Y nos dicen, ¿cómo estás? Pues aquí echándole ganas, ¿no? Pero resulta que la estructura social
a veces no necesariamente es suficiente para que el esfuerzo propio sea suficiente, ¿no? Es decir, necesitamos una estructura más fluida. Nosotros estamos diciendo que el indicador global del desarrollo, la razón de ser del Estado básicamente, es que haya movilidad social, ¿sí? Es decir, hacemos un contrato social donde nosotros pagamos impuestos, a veces, ¿no? Para que el Estado haga básicamente dos cosas: nos cuide, ¿sí? Cuide que estemos relativamente seguros, y dos, vea que si nosotros le echamos ganas, esa inversión que hacemos en la vida cotidiana va a pagar en el largo plazo, ¿no? Es decir, todo lo demás son como mecanismos. Sí, sí, gracias. Muy bien, entonces básicamente es todo por mi parte y le regreso la palabra. Muchas gracias, Juan Enrique. Me voy a ir rápido. Nosotros identificamos dos condiciones necesarias para lograr la movilidad social. Una es con una condición necesaria que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Hay que diferenciar entre igualdad de oportunidades y realización socioeconómica, es decir, simplemente lo que estamos haciendo es aplanar el piso para que pues, podamos competir. Eso pasa no solo por roles al interior del hogar, sino que pasa por política pública. Y después, como estamos hablando en términos de intergeneraciones, decimos también tenemos que generar mecanismos de protección para que lo logrado a lo largo de la vida, ante un choque adverso, como un gasto catastrófico por salud, no nos lleve de regreso y afecte o ponga a nuestros hijos en posición de desventaja cuando ellos tengan que competir con los hijos de nuestros vecinos. ¿Sí? Entonces, esas son las dos condiciones que identificamos. La que sigue, por favor. Términos de política pública, que es un poco la razón de ser de este informe, no un poco, sino mucho de este informe. Nosotros identificamos 4 grandes áreas que tienen que ver con las condiciones que comenté anteriormente. Por un lado, esto lo tenemos diseñado en términos de ciclo de vida. Entonces, por un lado decimos la intervención temprana en términos de política pública es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros analizamos y vemos qué pasa con un niño que está malnutrido durante los primeros 3 años de vida, prácticamente lo tienes marcado y no va a llegar a ningún lado. Eso lo dije una vez en la Ibero, un muchacho se ofendió, pero yo no estaba haciendo un juicio de valor, simplemente estaba haciendo una descripción de hechos. Y si el niño en los primeros 3 años de vida está malnutrido, está prácticamente marcado y no va a llegar a ningún lado. Si queremos que haya rendimientos escolares en el nivel básico, que es la siguiente por favor, necesitamos equiparlos bien en términos nutricionales para que puedan aprender mejor. Ahora, no solo tenemos ese problema en educación básica y media, sino que tenemos un problema general de sistema de calidad, ¿sí? Entonces tenemos que solucionar el problema de calidad en el nivel básico y medio. No tenemos un problema de cobertura ahí. Y no es un problema únicamente de los profesores o de los sindicatos, sino que es un problema general del Estado mexicano que tenemos que sentarnos a solucionar todos juntos. Ahora, en términos de educación media superior y superior, hablábamos de esto del cuello de botella, ¿no? Por un lado, lo que tenemos es un problema de calidad en los niveles bajos de educación, y entonces esa gente cuando va y presenta sus exámenes de admisión a los siguientes niveles, ¿qué hace? Pues lo reprueba. ¿Pero qué significa reprobar un nivel? O sea, voy a la escuela pública, acabo la primaria y la secundaria, hago mi examen de admisión en la Prepa Tec, por ejemplo, o ¿aquí tienen prepa? ¿En la UR? También. Van y no pasan, ¿sí? Nos estamos autorreprobando como país, ¿no? Nos estamos autorreprobando. Entonces, tenemos que solucionar el problema de calidad abajo. Es un problema de calidad de la demanda por servicios de educación media, superior y superior. Ahora, en educación media, superior y superior, pensando desde la perspectiva de instituciones públicas, tenemos 2 problemas. Uno que sí tiene que ver con cobertura, es decir, no tenemos suficiente. Una vez que logremos que todos esos crucen el cuello de botella, no vamos a tener suficiente oferta, ¿no? Y ahí la iniciativa privada nos va a ayudar mucho, pero no va a ser suficiente. Y el otro problema que tenemos ahí no tiene que ver tanto con cobertura, sino con enfoque. ¿Qué tipo de educación les estamos dando? ¿Para qué los queremos preparar? Es decir, solo queremos abogados, médicos y tal, o queremos técnicos, ¿no? Entonces eso lo tenemos que definir como país hacia dónde queremos ir. La que sigue, por favor. Políticas de discriminación positiva, o lo que conocemos comúnmente como acción afirmativa. Estamos identificando las brechas de género, que son muy importantes, y entonces una de las discusiones que nosotros ponemos en la mesa y que los políticos la resuelvan, si tiene que ser por acción afirmativa o no, pero sí tenemos que hacer algo para que la brecha
se reduzca, para que el rol al interior del hogar, es decir, cómo alineamos los incentivos para que los padres de familia decidan que sí hay que invertir en la mujer, ¿no? En la misma proporción que invertimos en los hombres. ¿En qué proporción tenemos que romper digamos, cómo tenemos que romper este círculo vicioso que hace que si nuestros papás estudiaron poco, entonces la posibilidad de que manden a las niñas a la escuela sean poco y por lo tanto la niña cuando sea grande tenga menos opciones de insertarse en el mercado laboral? ¿Qué significa movilidad social? Realización de igualdad de oportunidades. ¿Qué significa igualdad de oportunidad? Libertad efectiva. Es decir, que yo tenga la libertad de poder ejercer o de poder elegir, ¿sí? La Constitución puede decir que tenemos derechos,